7 de la noche, 33 minutos. Gracias por continuar con nosotros. El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció el que sería uno de los primeros decretos que firmaría una vez se posesione. A través de este busca crear un bloque de defensa para la seguridad urbana. Alejandro Cortés, ¿de qué se trata y sobre todo qué han dicho los alcaldes? Pablo, buenas noches. Pues el presidente electo Abelardo de la Espriella anunció oficialmente a través de su cuenta de X que este 7 de agosto firmará un decreto para crear un bloque de defensa para la seguridad urbana. Según el mandatario electo, con esto se busca frenar las extorsiones, los atracos y los homicidios en el país, por lo que está convocando a los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga para conocer las necesidades de esas ciudades y posteriormente dictar medidas efectivas contra estos delitos. Y según él, crear la más grande operación de seguridad urbana en el país. Pues frente a este anuncio, reaccionaron los alcaldes de Cali, Medellín y Bucaramanga. Este es un gran anuncio que nosotros llevamos 2 años y medio esperando de parte del gobierno nacional. Creo que el presidente de la Espriella, esto es un acierto de parte del presidente de la Espriella, y desde Cali estamos listos para trabajar en ese sentido. Me parece muy bien que tenga como prioridad la seguridad para la gente en el país, versus lo que ha ocurrido con el gobierno Petro, el gobierno nacional, que su visión de seguridad era venir a Medellín a hacer tarimazos para reunirse con los peores criminales y sacarlos de la cárcel. Es que la paz total, yo creo que uno de los primeros decretos del presidente va a tener que ser también derogar la ley de paz total. Pues esta iniciativa la recibimos con total alegría y aceptación rotunda. La lucha contra el tráfico de estupefacientes, contra las estructuras criminales y contra todo tipo de grupos armados que quieren alterar el orden público en los territorios, pues indudablemente es de vital importancia. Pues el presidente electo Abelardo de la Espriella también sostuvo una reunión de alto nivel este viernes con una delegación de Estados Unidos. Según lo confirmó en este comunicado, la delegación proveniente de Washington estuvo conformada por funcionarios del Departamento de Estado, representantes del Pentágono y de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia. En el encuentro hablaron sobre la cooperación bilateral entre los dos países, la seguridad nacional, la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y el comercio. Con esta reunión de la Espriella ratifica la búsqueda de tener a Estados Unidos como uno de los aliados más fuertes en materia de seguridad, inversión y la protección de los colombianos. Catalina. Sí, señor Alejandro, muchísimas gracias. Pues esta semana será clave para el empalme entre el gobierno entrante y saliente. Un proceso en el que en las últimas horas el vicepresidente electo le expuso una serie de alertas a la administración actual. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Qué han expuesto las partes y qué viene? Pues en el siguiente informe les contamos. El empalme arrancó con tensiones y cruces de declaraciones entre el gobierno entrante y saliente. El martes fue oficializada la comisión de empalme del presidente electo. El equipo, encabezado por el vicepresidente José Manuel Restrepo, tuvo el jueves su primera reunión con el gobierno actual. De allí sale un primer mensaje. Es un informe profundo de eventuales oportunidades y de riesgos reales que enfrentaría un gobierno entrante. Y que es muy importante garantizar la transparencia. Y del gobierno actual hubo respuesta. El nivel de información que ha acumulado su equipo de trabajo es bastante deficiente. El gobierno entrante quiere respuestas sobre lo que considera los principales focos de alerta del país. Así lo hizo saber el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, quien envió una carta al coordinador del proceso y actual ministro de Hacienda, Germán Ávila. Entre los temas que más preocupan está el estado de las finanzas públicas, ya que según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Colombia podría cerrar el 2026 con la deuda neta más alta de su historia, alcanzando el 61% del PIB. Cuando el gobierno se libera de la regla fiscal, el país se desborda y se desmadra en deuda. ¿Y se desmadra por qué? Por el exceso de gasto público. Otra de las alertas está relacionada con el sistema eléctrico. Restrepo solicitó información detallada sobre las medidas adoptadas frente al fenómeno del Niño y lo que podría llegar a ser un eventual apagón, así como el retraso en la entrada de nuevos proyectos de generación de energía. El gobierno actual, con sus ministros de Minas, dejaron el apagón en ciernes, dejaron un apagón ahí. Asimismo, el vicepresidente electo pidió conocer la realidad de las negociaciones con los grupos armados luego de las revelaciones de Noticias Caracol sobre acuerdos del gobierno con el Clan del Golfo. Queremos saber, y Colombia necesita conocer, cuáles son los reales compromisos del gobierno actual
con los grupos al margen de la ley en el marco de ese proceso de paz total. En salud, el diagnóstico también le genera preocupación al gobierno entrante. El equipo de Empalme habló de un posible colapso operativo en la atención de los colombianos tras las intervenciones de varias EPS y que el 72% de las PQR corresponden a reclamaciones por la negación de medicamentos y servicios. Por su parte, la Contraloría le envió una carta al vicepresidente José Manuel Restrepo en la que asegura que hará parte de este empalme que continuará la semana que viene, garantizando la transparencia que está buscando el gobierno entrante. Vicepresidente, ¿cómo ha estado? Recibir su credencial como presidente de la República 2026-2030, Abelardo de la Espriella inició la conformación de su gabinete ministerial. En esa baraja de personalidades que acompañarán al mandatario en su gobierno, tenemos los siguientes nombres que ustedes ven en nuestra realidad virtual. Empezamos con Rodrigo Lara Restrepo, ministro del Interior, Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, y Fabio Arjona Hincapié, ministro de Ambiente. Pero empecemos por revisar las prioridades de cada uno de ellos como jefes de esas carteras. Iniciamos. El primer ministro designado fue Rodrigo Lara Restrepo. Estará al frente del Ministerio del Interior. Es abogado, fue zar anticorrupción del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, exrepresentante a la Cámara y exsenador. Tendrá una labor fundamental: consolidar una bancada sólida que apoye los proyectos del gobierno en el Congreso. Justamente en conversación con Noticias Caracol el pasado domingo, esto fue lo que nos dijo. Nosotros vamos a gobernar con las mismas reglas que hemos establecido, sin acuerdos y sin componendas. Vamos a invitar básicamente a los miembros del Congreso que quieran apoyar estas grandes iniciativas por y para el pueblo colombiano a que nos acompañen, pero con todo sobre la mesa. Como hemos dicho, nosotros entendemos la función de representación de los senadores y de los representantes a la Cámara, entendemos ese papel que juegan en sus regiones. El Estado va a llegar a las regiones, pero todo va a estar sobre la mesa. No va a haber nada oculto. Lo que está bajo el sol no se pudre. Otro de los ministros designados esta semana fue el de Hacienda, Miguel Gómez Martínez. Tal vez uno de los nombramientos más importantes. Economista con un perfil técnico, fue excongresista, ex vicerrector de la Universidad Sergio Arboleda y ha tenido un importante liderazgo gremial en organizaciones como Bancoldex, la Cámara Colombo-Americana AmCham, Fasecolda, entre otros. Gómez, como jefe de la cartera económica, deberá tomar las riendas de una de las propuestas más sonadas del gobierno entrante: el recorte de la burocracia estatal, enfrentar los desafíos actuales de la economía colombiana, la inflación, el endeudamiento del gobierno, brindar confianza a los mercados, entre otros retos. De esas prioridades nos habló el pasado jueves. A ver, el tema del déficit fiscal es sin lugar a dudas la bomba de tiempo más grande que hereda el gobierno entrante. Es un tema complejísimo, las cifras que está avanzando el gobierno no parecen ser las cifras reales, estamos hablando de un déficit mucho más alto. Entre enero y abril de este año, el gobierno gastó en promedio 40 billones de pesos mensuales, 40 billones. Y recibió ingresos mucho más bajos por 28 billones de pesos. Y el último nombramiento de esta semana que culmina fue el del biólogo Fabio Arjona Hincapié, ustedes lo ven allí, que estará al frente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Se desempeñó como director de Conservación Internacional Colombia, fue viceministro de Medio Ambiente y consultor del Banco Mundial. Será el encargado de dirigir el Plan ABC Ambiental de la Espriella: ambiente, biodiversidad y comunidades. Algunos de sus retos: la conservación de la biodiversidad, la protección del agua, del bienestar animal, entre otros. También entregó su versión sobre el fracking. Es perfectamente claro que no se puede hacer fracking en un área protegida, que no se puede hacer fracking donde el ordenamiento territorial lo limite de acuerdo con los PONCAS, de acuerdo con todo el tema de ordenamiento existente en la legislación del país. Pues se ha hablado de fracking en áreas protegidas o en páramos, eso es imposible. Las áreas protegidas son constitucionalmente protegidas y no se puede desarrollar ninguna actividad de infraestructura.
Ahora revisemos los nombres que están en el sonajero de Abelardo de las Priella, que hoy conforman el grupo de expertos encargados del empalme con el saliente gobierno de Gustavo Petro y que esta semana podrían ser oficializados. Uno de los más sonados, sin duda, es el del reconocido abogado penalista Iván Cancino, que llegaría al Ministerio de Justicia. Acompañó al presidente electo a lo largo de su campaña. Hijo del también jurista y académico Antonio José Cancino, con más de 2 décadas de experiencia en el litigio penal. Fue fiscal ante el Tribunal Superior de Bogotá, profesor y decano de varias universidades. Entre sus grandes retos al frente de esta cartera se encuentra la crisis del sistema penitenciario, la descongestión de la justicia y su modernización, la implementación de reformas legales y el sometimiento de organizaciones criminales, así como la permanencia de la JEP, entre otros. De este lado tenemos a la exfiscal Vivian Morales, recordemos, la primera mujer en ocupar este importante cargo en Colombia. Es abogada constitucionalista, fue representante a la Cámara y senadora en los años 90, fiscal en 2010, impulsando investigaciones relacionadas con la parapolítica, el carrusel de la contratación, entre otras. También fue embajadora en Francia. Con su eventual llegada al Ministerio de Educación, enfrentaría diversos retos técnicos, políticos e ideológicos, entre ellos la brecha territorial, la transformación digital e inclusión, los programas de alimentación escolar y otros más. Y finalmente tenemos a la economista Elsa Noguera, que llegaría al Ministerio de Transporte. Recordemos, en 2010 fue fórmula vicepresidencial de Germán Vargas Lleras, alcaldesa de Barranquilla. En 2016, ministra de Vivienda durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. También se desempeñó como gobernadora del Atlántico. Entre sus mayores retos en una eventual llegada a esta cartera se tiene que serían el fortalecimiento de la red vial regional, la modernización del transporte público, el crecimiento de la infraestructura vial, entre otros. Estos nombres son solo algunos de los que están en el sonajero, pero a propósito de los 3 ministros ya designados, analistas hablaron sobre los mensajes que está enviando el mandatario electo con estos nombramientos. Que está tendiendo a tener una especie de equilibrio entre la legitimidad de ese mandato, que lo eligió con el discurso de los nunca, y pues la experiencia que tiene que tener un gobierno. Y creo que está siendo bastante, el término es un término bastante, pues, que no es tan común, el funambulismo. Es esa persona que camina sobre una cuerda y abajo no tiene ningún tipo de soporte si se cae. Entonces me parece que está haciendo una especie de funambulismo al tratar de equilibrar la promesa de campaña con la experiencia de sus ministros. Y va demostrando la configuración del gabinete, es que es un gabinete mixto, un gabinete de personas que tienen experiencia en lo público, que tienen experiencia en lo privado, que han tenido experiencia en las carteras para los cuales han sido designados y que sin lugar a dudas van a tener un rol muy importante, no solo para asumir una administración que enfrenta varias crisis, sino también para darle manejo y gobernabilidad al gobierno, que si bien señala que no va a negociar con el Congreso, que va a hacer una política completamente distinta, va a tener en el Congreso un interlocutor muy importante, donde va a tener que tramitar proyectos de ley y quien en últimas va a terminar haciéndole control político. Con esta información hacemos una pausa. Al regresar aquí en Noticias Caracol, primero la gente. 5 años del magnicidio en Haití. Noticias Caracol reconstruyó la historia de un colombiano, el exmilitar Arcángel Pretel Ortiz, uno de los hombres que dirigió esta operación criminal. Y en Venezuela aumentó a 3.342 la cifra de fallecidos por los terremotos, según el más reciente balance del gobierno interino, mientras que miles de personas siguen buscando los restos de sus familiares. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Al cumplirse 5 años del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, Noticias Caracol reconstruyó la historia de un colombiano, el exmilitar Arcángel Pretel Ortiz, quien resultó ser uno de los hombres que dirigió esta operación criminal. Pablo. Su nombre salió a relucir por primera vez con las declaraciones de los exmilitares colombianos reveladas por este noticiero, pero su papel en el reclutamiento de los mercenarios, la planeación e incluso la desaparición de las evidencias quedó documentado en la condena emitida por Estados Unidos.
Arcángel Pretel es uno de los 3 colombianos que fue condenado por el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Para la justicia de Estados Unidos, este exmilitar caleño, representante de la empresa CTU Security, fue uno de los encargados de dirigir la conspiración junto a su socio venezolano, Antonio Intriago, y el financiador de la operación, el ecuatoriano Walter Veintemilla. Desde etapas tempranas, los principales responsables de CTU, el señor Ortiz y el señor Intriago, reclutaron y con apoyo financiero de Veintemilla, trasladaron a Haití a al menos a 20 exsoldados del ejército colombiano para ayudar en su plan de remover al presidente Moïse del poder. 4 de ellos, los principales protagonistas de la conspiración, Las declaraciones de varios de los exsoldados que participaron en la conspiración fueron reveladas por Noticias Caracol en agosto del 2021. Allí se escuchó por primera vez el papel protagónico que tuvo en la conspiración Arcángel Pretel, quien también se hacía llamar Gabriel o Ángel. Gabriel me dice a mí que vamos a apoyar a las autoridades haitianas con la captura. La orden pues estaba firmada por un juez, por una juez que es una mujer. Según Estados Unidos, Pretel actuó motivado por la expectativa de oportunidades financieras en Haití y contratos lucrativos que obtendrían con el sucesor que habían previsto para reemplazar a Moïse. Así también lo declaró el capitán Germán Rivera, líder de los mercenarios colombianos a quien apodaban Mike, quien tuvo línea directa con Arcángel Pretel durante todas las fases de la operación. Como iba a haber varios proyectos acá de plantas de energía y cada proyecto tenía una partida de seguridad, cada planta que se montara en una partida de seguridad iba a necesitar seguridad física, humana. Gabriel les dijo que se fueran a Colombia y que les iba a dar instrucciones de conseguir más personas. Según las evidencias que vieron la luz en el juicio en Estados Unidos, Arcángel Pretel participó de reuniones de planeación en Miami, fue clave en la consecución de equipo militar y tomó decisiones que cambiaron el destino de los colombianos. La misión inicial era conseguir la captura del presidente Jovenel Moïse para subir a la presidencia a su opositor, el pastor y médico Emmanuel Sanon. Pero los planes de los exmilitares cambiaron porque el pastor Sanon nunca despegó como candidato. Y en este cambio de planes, Arcángel Pretel fue clave. La fiscal de Estados Unidos lo señaló así. Ortiz, Intriago y Veintemilla comenzaron a apoyar a una segunda persona, identificada en la denuncia como individuo 2, como el sucesor previsto del presidente Moïse. Sin embargo, para ellos la motivación de obtener ganancias económicas permaneció constante. Aunque no se ha revelado la identidad del individuo 2, la justicia de Estados Unidos señaló que este celebró contratos de consultoría con las empresas CTU y Worldwide, que contrataron a los mercenarios. A través de sus empresas CTU y Worldwide, celebraron contratos con el individuo 2, tal como lo habían hecho con Sanon, con el propósito de favorecer sus intereses financieros una vez que el individuo 2 fuera instalado como presidente. Lo hicieron mediante la celebración de supuestos acuerdos de consultoría con el individuo 2, en los cuales éste les prometía futuros contratos comerciales. Entre las evidencias contra Arcángel Pretel se revelaron chats y documentos que fueron enviados entre los conspiradores. Allí describían, por ejemplo, el uso de francotiradores y un equipo de milicianos compuesto por 10 guerreros neutralizadores en el palacio. También aparece una petición de 10 velcros de la DEA, parches delanteros y traseros y 26 máscaras. En una conversación, Arcángel Pretel respondió fiesta de disfraces, lo cual para la Fiscalía de Estados Unidos representó el claro reconocimiento de que los asaltantes aparentaron falsamente ser de la DEA. This is a DEA operation. El 6 de julio, un día antes del magnicidio, la operación parecía fracasar, entre otras razones porque no entraron los pagos para los salarios de los exmilitares colombianos. No obstante, uno de los mensajes enviados por Arcángel Pretel aseguraba que no tenían permiso de fracasar, dejando evidencia de la orden de continuar con la operación
en la que murió el presidente Moise al día siguiente. Según los exmilitares colombianos, así les llegó la orden de asesinar a Jovenel Moise, cuando estaban a pocas horas de ejecutar el asalto al Palacio Presidencial. Mike sí dijo que tocaba entrar y matar a todo el mundo, tocaba matar a todos los policías. Mejor dicho, si había hasta mascota, matar la mascota, que no podría haber ningún testigo. Nos vendieron la idea de que hiciera la orden de captura. Eso sí nos lo dijeron, que era orden de captura, sí. Pero Mike nos dijo que tocaba sí pelar al presidente. En medio del llanto, el soldado Neisser Franco dijo que su compañero Víctor Pineda fue quien le disparó al mandatario. Sí, fue Pipi. Le escucharon al mismo. Está preocupadísimo, ese muchacho no tiene paso. Al preguntar sobre quién le disparó a Moise, otro exmilitar colombiano, Jainer Carmona, respondió. Y quiero que apunte simplemente un apellido ahí. Y ya lo investiguen ustedes a ver si es cierto o no. Sí. Cuando le preguntaron al capitán Rivera cuál fue la reacción de Arcángel Pretel al ser informado de la muerte de Jovenel Moise, esto respondió. El madrazo dijo, bueno, vamos a arreglar esto. Los mercenarios aseguraron que pasaron el resto de la noche y parte del día siguiente esperando que Pretel les indicara cuál sería el plan de fuga. Después de que Gabriel me contestó a las 5 de la mañana, yo todo el tiempo estuve hablando con él por celular. Sin embargo, esa ayuda nunca llegó y fueron los propios haitianos los que persiguieron y cercaron a los colombianos hasta que fueron capturados. El presidente Moise, según la justicia de Estados Unidos, fue asesinado con 12 disparos propinados por un subconjunto de conspiradores colombianos. Las evidencias de este crimen fueron desaparecidas por los propios mercenarios, quienes confesaron que el dinero, los documentos y el sistema de cámaras de seguridad de la Casa Presidencial fueron entregadas a James Solange, un haitiano estadounidense a quien Arcángel Pretel le delegó la coordinación en terreno de toda la operación de asalto. Las maletas se embarcaron en el primer vehículo donde iba con James. Ahí se embarcaron las maletas, se embarcó el sistema de cámaras, se embarcaron unos sobres de Manila que tenían unos documentos. Solange y Arcángel Pretel fueron condenados en Estados Unidos después de ser vencidos en juicio. Según su abogado defensor, Arcángel Pretel se ganaba la vida como conductor de un hotel en Estados Unidos. Pero la realidad es que hoy está a la espera de saber de cuánto será la condena como uno de los hombres que dirigió la operación que terminó con el magnicidio del presidente de Haití. Junto con Pretel, 2 colombianos fueron condenados en Estados Unidos a cadena perpetua: el capitán Germán Rivera y Mario Palacios. Este último fue el único colombiano que logró huir de la persecución de las autoridades haitianas y de la propia comunidad. Por su color de piel, pasó inadvertido en Haití y logró llegar a Jamaica. Estando en la isla, tramitó su entrega a Estados Unidos, donde aceptó los cargos. Los otros 17 colombianos que participaron en el magnicidio llevan 5 años en una cárcel de Puerto Príncipe esperando un juicio que no ha comenzado. En Noticias Caracol seguimos del lado de los venezolanos. En este país aumentó a 3.342 la cifra de fallecidos y a 17.740 los heridos por los terremotos del pasado 24 de junio, según el más reciente balance del gobierno interino. Entre tanto, miles de personas siguen buscando los restos de sus familiares mientras avanza la remoción de escombros con maquinaria pesada. El puerto de La Guaira y la morgue de Bellomonte en Caracas están colapsando por la cantidad de fallecidos que han ingresado. Los funcionarios cargan sacos de cal a las afueras. Entre ellos identificaron a personas de nacionalidad colombiana.
Para eso es el grupo de medicina legal, ¿no? Para tener una trazabilidad de quienes efectivamente han fallecido y poderlos identificar comparados con sus familiares. Un equipo colombiano especializado en genética e identificación dactilar llegará el martes a La Guaira, mientras llueven denuncias de personas que no consiguen el cuerpo de sus familiares. Vayan a retirar el cuerpo en tal sitio, entonces resulta que vamos a ese sitio y no está. O sea, no está mi sobrino ahí. El SEBIN es que nos dijeron ayer. Nada más ellos fueron los que... Pero ellos no nos dan respuesta, ellos no dicen, entonces ellos les da igual todo, ellos nos mandan para allá, nos mandan para acá y entonces en realidad necesitamos saber. Franco vive en Colombia, pero nació y vivió por más de 20 años en La Guaira. Vino a Venezuela tras el terremoto para buscar el cuerpo de su madre y de su tía. Y aunque un bombero les notificó que sus cuerpos fueron sacados del edificio en La Guaira, no logró dar con ellas. Bueno, llegué al puerto porque me dijeron que allá estaban todos los cuerpos y allá llegué a buscar, primero nos muestran fotos, pero yo no la vi ahí. Entonces luego caminaba entre los cuerpos intentando buscarla. Y es como una doble tragedia, ¿sí? Que si primero muere de esa forma tan fea y luego no la encuentro para darle sepultura. Otro caso es el de Félix Algarín, que aparece en un portal gubernamental registrado con vida en un refugio de Caracas. Que abran, puedan entrar, no pueden, mire, están trabajando con las uñas y esto a mí nadie me lo ha contado, lo estoy viviendo yo lo viví porque yo todos los días me traslado a La Guaira a buscar a mis familiares a ver qué podemos lograr. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, emitió un decreto prohibiendo la exportación de materiales de construcción y anunció ayudar a las familias para la reconstrucción a través de un fondo. He decretado igualmente la prohibición de exportar materiales que tienen que ver con la construcción. Y también estamos ya en contacto con alianzas internacionales, países que van a ayudar a la recuperación del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. También aseguró que ningún cuerpo va a ser llevado a fosas comunes. Y en medio del dolor y en memoria de las víctimas, unos voluntarios comenzaron a convertir los escombros en arte, una manera de plasmar la historia, esa que no podrán olvidar. Este pincel le pone color al dolor. Niños y adultos van dejando su huella en estas obras. Han decidido ser parte de la remembranza y comienzan a revivir con óleo cada experiencia que ha dejado el doble terremoto. Él me preguntó a mí cómo fue mi experiencia en La Guaira y tal cual como se lo comenté, lo retractó. Todas estas obras van a ser subastadas, que es importante, sin fines de lucro. El perro rescatista Tsunami, el avión que trajo a los topos y rescatistas, personas con pico y pala. Todo va quedando en las distintas obras de arte que con trazos cuentan lo que miles de personas no logran sacar de sus mentes. Desde una silla hasta una cama que fueron extraídos desde los escombros del edificio Petunia, uno de los 3 que colapsó luego del terremoto, hoy sirven de lienzo para que artistas recreen obras relacionadas con esta tragedia. Roberto Márquez es un topo mexicano que estuvo desde que llegó al país salvando a personas del edificio Petunia en Chacao y se le ocurrió hacer una subasta para seguir ayudando a las víctimas de la tragedia. Yo soy de los que piensan que una persona puede durar un mes o más ahí, porque la gente típicamente piensa que porque 3 días sin comida o sin agua o qué sé yo, pero qué tal si esa persona no fue golpeado, está enterrado y había agua, en su casa tenía agua y tenía galletas, por decir algo, una cosa, algo para comer. Cada obra cuenta un momento vivido y también dejan un mensaje. La vida es ahora y hay que vivirla con resiliencia en medio de la adversidad. Resiliencia, muchísimas gracias, Beatriz. Hacemos una pausa y cuando regresemos a Noticias Caracol, primero la gente esperen. Luego de una jornada electoral atípica, el archipiélago de San Andrés tiene nueva gobernadora. Les contaremos de quién se trata. Ya acompañamos una misión de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas a la Sierra Nevada de Santa Marta para recuperar los cuerpos de 2 personas. En minutos la historia. En desarrollo en Noticias Caracol. 8 de la noche, 20 minutos. En Más Noticias les contamos que hoy domingo, en una jornada electoral atípica, San Andrés eligió nueva gobernadora. ¿De quién se trata? Sebastián Cortés tiene los detalles.
Muy buenas noches. En efecto, Girley Ordóñez es la nueva gobernadora de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con en total 10.874 votos que representan el 64% del electorado que salió a las urnas acá en la isla. El registrador delegado para lo electoral entregó un balance y un parte de tranquilidad sobre el desarrollo de estos comicios. Destacó justamente que los resultados se conocieron en tiempo récord. Impresionante. El último boletín número 16 fue generado por la registraduría a las 5:05. Son los resultados en tiempo récord para estas elecciones que se han dado en el departamento de San Andrés. Pues de acuerdo al preconteo hay una tendencia clara, pueden ver el boletín en la página de internet de la registraduría, que sigue a continuación el escrutinio que hacen los jueces de la República. Ya la registraduría llega hasta este proceso, ya en este momento el proceso que sigue es el de escrutinio por parte de los jueces de la República. Lo que viene ahora es el proceso de escrutinio. Inicialmente la comisión departamental que va a revisar el preconteo, que es lo que ha publicado hoy la registraduría, y se estima que entre mañana lunes y el martes el Consejo Nacional Electoral entre a revisar la información y declarar así oficialmente la elección de la nueva gobernadora. Elegimos estar de tu lado, por eso somos el mejor lugar para trabajar en Colombia. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.334 pesos con 93 centavos. El petróleo de referencia Brent cerró la semana en $72 con 12 centavos por barril. El café bajó y su precio de referencia para mañana será de 2.230.000 pesos por carga en promedio en las principales cooperativas del país. Son las 8 de la noche, 22 minutos. Les contamos que más de 136.000 personas siguen desaparecidas por causa del conflicto armado en Colombia, según cifras oficiales. Nuestra compañera Camila Willes acompañó una misión humanitaria de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Pablo, tras décadas de silencio y ausencia durante esta labor, lograron hallar los restos de 2 personas que permanecían desaparecidas. La misión comenzó cuando el sol apenas despuntaba. En medio de un corredor humanitario, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas se abrió paso entre la Sierra Nevada de Santa Marta, una zona donde las heridas del conflicto armado siguen abiertas. La guerra arrancó nombres y familias. La búsqueda intenta hacer el camino inverso, regresar a casa a quienes nunca volvieron. Estamos recuperando cuerpos que seguramente corresponden a uno de esos desaparecidos que alguna familia en Colombia está buscando. En Colombia, el universo de personas dadas por desaparecidas en contexto o en razón del conflicto armado, desapariciones que ocurrieron antes del 1 de diciembre del 2016, en este momento asciende a 136.010. La magnitud de la desaparición en Colombia no tiene comparación en la región. Nuestro país supera ampliamente las cerca de 30.000 víctimas de desaparición forzada registradas durante la dictadura en Argentina y las 1.469 documentadas en Chile, 2 de los episodios más oscuros de América Latina. Cada búsqueda es distinta y en la Sierra Nevada el reto inició incluso antes de llegar. Esto es un terreno muy extenso donde la desaparición también ocurrió de manera diferencial. Las desapariciones producto del contexto del conflicto en la sierra son muy diferentes a lo que ocurría, por ejemplo, en La Guajira, en una zona desértica, o en las sabanas del centro y sur del Magdalena, porque eso pues es un terreno completamente diferente. La geografía es apenas una parte del desafío. En muchos lugares del país, el miedo sigue siendo una frontera invisible. La información escasea, el conflicto no ha desaparecido y en ocasiones el silencio termina convirtiéndose en una forma de supervivencia. Hay algo que marca sin duda la posibilidad de encontrar y es la información. En terrenos como la Sierra Nevada, donde aún hay persistencia del conflicto, donde se siguen presentando unas dinámicas complejas, no es fácil encontrar muchas veces información. Las personas todavía no conocen a la entidad, por la presencia y la continuidad en el conflicto a veces no es viable que las personas hablen con tranquilidad de lo que ha ocurrido y eso es una limitante.
Después de varias horas de recorrido, el equipo llegó hasta una quebrada. A simple vista, el paisaje no revelaba nada extraordinario, pero para quienes llevan años buscando, cualquier metro de tierra puede guardar una historia suspendida en el tiempo. Primero, la localización, que es extremadamente difícil porque cualquier espacio puede ser susceptible de contener un cuerpo. Puede ser posible en cualquier lugar de esta quebrada, como ustedes notan que está cerca, a menos de 3 metros del cauce de la quebrada. Entonces esa es la primera dificultad. La segunda dificultad tiene que ver con el proceso de excavación. Por más que queramos que sea un proceso de excavación muy limpio, pues nos toca adecuarnos. La recuperación de cuerpos de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas es muy diferente al proceso que viven en la justicia ordinaria. Aquí lo trascendental es encontrar el cuerpo que luego será entregado a las familias quienes están buscando todavía a sus seres queridos. En estos procedimientos, una fibra, un botón o un fragmento de tela pueden convertirse en la primera pista luego de muchos años. En este momento estamos haciendo una excavación controlada siguiendo un rasgo de tierra y bordeando unos textiles que han salido. Entonces lo que estoy haciendo es bordeando para liberarlos y poder ver a mayor detalle y continuar excavando. Entonces llegaron los primeros hallazgos. De la tierra surgieron pedazos de tela y a medida que avanzaba la excavación, cada brochazo de los antropólogos fue revelando los restos de 2 desaparecidos. Los huesos también hablaron y mostraron que para haber sido enterrados en esta zona, los cuerpos tuvieron que ser desmembrados, según la unidad, una práctica común en el horror de la guerra. Podemos decir es que son prendas de uso militar, las que están en este momento acá alrededor. Tenemos en este momento ya 6 laboratorios forenses dispersos por el país de la mano del Instituto de Medicina Legal para hacer el abordaje forense integral de ese cuerpo y poder orientar la identificación de esa persona. Cuando la identificamos, hacemos algo que se llama la entrega digna o culturalmente pertinente, que es devolver el cuerpo de esa persona desaparecida a su familia. La unidad insiste en que la ausencia no tiene jerarquías, que no hay desaparecidos de primera ni de segunda categoría. Aquí cada nombre cuenta una historia y cada familia merece la misma búsqueda, sin importar el lugar que haya ocupado en los años de la guerra. Somos una institución que los buscamos a todos y a todas sin excepción, sin tener siquiera consideración del rol que pudieron haber jugado en el contexto del conflicto armado. ¿Por qué? Porque es que los desaparecidos le hacen falta a sus familias. Siempre tienen aliados en la búsqueda, que no están solas y nosotros nos convertimos en buscadores. Precisamente hacemos toda esta labor ardua porque ni siquiera es un trabajo. O sea, nosotros no trabajamos en la VPD, tenemos esa pasión por el hacer. Entonces, no, ahí tienen aliados en la búsqueda y con la misma voluntad que ellos por encontrar a sus seres queridos. Más de 20 años después de la desaparición de estas 2 personas encontradas en la misión, estas montañas comenzaron a devolver lo que la guerra había ocultado, porque en Colombia encontrar un cuerpo no es solamente cerrar una investigación, es devolver un nombre, restituir una ausencia y permitir que una familia por fin pueda dejar de buscar. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Mucha atención. En una nueva transmisión en sus redes sociales, el presidente electo Abelardo de la Espriella anunció la conformación de 2 equipos. Uno para denunciar presuntas irregularidades penales, fiscales y disciplinarias por supuestos casos de corrupción. Y el segundo para desmontar la política de paz total del actual gobierno. Escuchemos. La paz total fue impunidad total. El país necesita conocer cuáles fueron los verdaderos compromisos de la falsa paz total. El gobierno saliente creó una red de acuerdos con grupos armados que incluyó zonas de desmilitarización, levantamiento de órdenes de captura, imagínense ustedes, ceses de fuego y compromisos con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Un desastre total.
para desenredar ese laberinto, ese entuerto de mesas dispersas por toda la geografía nacional, instaladas para beneficiar a múltiples organizaciones criminales. Voy a designar un equipo especial encargado del desmonte de esa falsa paz. La primera tarea de ese equipo será revocar desde el mismo 7 de agosto todas las prebendas que Petro les entregó a los narcoterroristas. La situación más alarmante es la de reclutamiento de menores de edad, una de las mayores tragedias humanitarias que enfrenta Colombia. Con estos anuncios del presidente electo llegamos al final. Estas fueron las noticias. Nos vemos a las 5:30 de la mañana en nuestra primera edición informativa. Ya vienen los informantes. Recuerden, somos Noticias Caracol, primero la gente. Feliz semana.